En las clases anteriores estuvimos viendo los marcos legales que han posibilitado a las personas mayores tener derechos. En esos marcos legales estuvimos viendo la primera asamblea del envejecimiento en Viena, luego estuvimos viendo también el plan y la declaración política de Madrid, el plan ese de envejecimiento. Y en la clase de hoy veremos que a pesar de que en los diferentes años se fueron realizando asambleas o convenios o estrategias interamericanas como la de América Latina y el Caribe, también en la actualidad siguen habiendo diferentes marcos legales que van posibilitando a las personas mayores adquirir más derechos. No solamente han sucedido en años anteriores, sino que en la actualidad siguen realizándose diferentes asambleas de Naciones Unidas para que las personas mayores sigan adquiriendo más derechos. Una de las cosas que una de las asambleas, en una de las asambleas de Naciones Unidas en el 2015 se aprueba la Agenda 2030. Esta agenda, que abarca un montón de situaciones, problemas, surge porque los países tomaron conciencia de que era urgente cambiar el modo de hacer las cosas. Se dieron plazos, plantearon objetivos, fijaron metas y crearon mecanismos de seguimiento. Si bien esta Agenda 2030 se hizo más referida a todo lo sustentable, a todo lo que es el cambio climático, se empezó a ver de que podía tener relación o debía tener relaciones con otros problemas que iban surgiendo en el mundo actual. Por eso, utilizando el concepto de desarrollo sostenible, se propuso que el desarrollo económico, social y ambiental deben abordarse al mismo nivel. Esto es lo que les decía, que si bien por ahí se pensó desde el lado de un desarrollo sostenible, se involucró a estas tres áreas considerando las que había que abarcarlas en el mismo nivel. Y en esta agenda intervienen también las personas mayores y que tiene más cercanía con todos los temas relacionados a los temas sociales. Es por eso que la Agenda 2030 propone un principio de invisibilidad que invita a no olvidar la posibilidad de que haya vínculos con los temas económicos, ambientales también, y no solamente abordar la parte del envejecimiento desde la parte social. La agenda plantea más que nada que nadie sea dejado atrás en el proceso de desarrollo, lo que implica garantizar a todas las personas sus derechos. Y entonces acá es donde entran las personas mayores que se los considera como titulares de derechos económicos, sociales y culturales. Y adquirir estos derechos, al ser titular de esos derechos, lo que se plantea es que tengan protección por motivos de su edad, que tengan protección por discapacidad o enfermedad, que tengan un nivel de vida adecuado, que no sean discriminados, que tengan un trato digno. Desde ese lado los plantea como a las personas mayores como titulares de esos derechos. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe con respecto a la Agenda 2030? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida generalmente como la CEPAL, es un organismo que funciona bajo la órbita de la Asamblea de Naciones Unidas acá en América Latina y el Caribe. Esta comisión lo que ha hecho es impulsar a trabajar conjuntamente la Agenda 2030 que les venía comentando, junto con la Agenda de Derechos Humanos contenida en la Carta de San José. La Carta de San José es lo que estuvimos viendo en clases anteriores, que trata principalmente sobre los derechos de las personas mayores.
No sé si se acordarán, pero este era un documento que más que nada reafirmaba el compromiso de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación, de violencia, de crear redes de protección y contención para las personas mayores y dar la posibilidad de que las personas mayores puedan efectivizar sus propios derechos. A eso se refería en la Carta de San José. Entonces, la Comisión Económica invita a trabajar conjuntamente la Agenda 2030 con la Agenda de Derechos Humanos, que era la Carta de San José. La Agenda 2030, lo que se plantea en ella son 17 objetivos de desarrollo sustentable. Como podrán observar en esta filmina, cada uno de los 17 objetivos son: primero, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industrial e innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sustentables, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Como pueden ustedes observar en esta filmina, en esto que les he leído cada uno de los objetivos, si bien hay objetivos sociales, también se puede observar de que hay objetivos económicos y también objetivos referidos a lo que es la parte climatológica y todo eso. No específicamente están referidos a las personas mayores, sino que se trata de que estén involucradas todas las personas de diferentes edades. Por eso se hablaba de garantizar los derechos a todas las personas. Varias de los gobiernos que intervienen en las estrategias iberoamericanas sobre la protección de los derechos de las personas mayores trabajan constantemente para que tanto metas o objetivos sean incluidas las personas mayores y no sean dejadas de lado. Y más considerando que el envejecimiento en un futuro va a ser como el gran desafío que tiene la sociedad para seguir conviviendo y para seguir viendo cómo cuida o trata a las personas mayores. La Carta de San José, como les planteé anteriormente, que era ese documento que afirmaba el compromiso de trabajar para las formas de no discriminación hacia las personas mayores, también plantea el trato preferencial, trato digno, conciencia de recursos, salud y servicios sociales, igualdad de acceso, de prevención, de protección de vivienda, aspectos relacionados con el entorno, como los servicios de transporte y los espacios de educación y aprendizaje. Si ustedes recuerdan anteriormente, en otras materias estuvimos viendo todo lo que era las barreras del entorno, que por ahí falta como tratar de mejorar esos aspectos con respecto a las personas mayores y que muchas veces no pueden participar en esos espacios de educación o de aprendizaje porque no están las condiciones adecuadas para los entornos adecuados para poder hacer las actividades o son discriminados porque tienen determinada edad y no pueden participar porque es hasta una determinada edad. Justamente con respecto a esto de la edad, hoy leía una nota periodística donde una persona de 104 años fue sacada del padrón electoral y intervino un abogado para poder volver a incluirla, cosa que
esto que hemos hablado en otros momentos del edadismo, de la discriminación injustificada hacia las personas mayores, que cada vez a medida que van pasando los años y el envejecimiento va a haber más gente longeva, van a surgir estos problemas y la sociedad tiene que ir adaptándose y tiene que ir dándose cuenta que a medida que van pasando los años, más personas de 90 años habrá y más de personas de 100 años, y no que la edad sea el recurso para sacarla de un padrón o para sacarla de alguna atención sanitaria o eso, porque tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Y con esto que les venía comentando de por ahí la discriminación que sufren las personas mayores, el edadismo que estuvimos viendo en clases anteriores, también se puede observar o se puede llegar a la conclusión de que hay una vinculación entre la Carta de San José, que trata esto del trato preferencial, la de no discriminación, no al maltrato de las personas mayores, y la Agenda 2030, que trata también los temas de género, de reducción de desigualdades hacia las personas mayores. Entonces, si bien por ahí son temas planteados de diferentes maneras, pero que todos llegan a la conclusión de no discriminar a las personas mayores, de darles el lugar que merecen y que el lugar que les corresponde dentro de la sociedad, y no porque tengan determinada edad deben ser excluidos. Además, en América Latina y el Caribe, como les decía, Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina busca enlazar los consensos globales con perspectiva regional y cómo contribuir a la implementación de la Agenda 2030. Acá dentro de los organismos internacionales, que son los que plantean la Agenda 2030, América Latina corre con una ventaja, que es la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que también estuvimos viendo en otras clases y que vimos la importancia que tiene esta convención, donde se trata principalmente de proteger y de empoderar los derechos de las personas mayores. Por lo tanto, tanto la Convención Interamericana como la Agenda 2030 es tratar de trabajar enlazadamente, como dije anteriormente, para ayudar o para empoderar los derechos de las personas mayores, porque dentro de todo está dentro del paradigma de los derechos humanos y de las posibilidades de que las personas mayores sean reconocidas. Como les dije anteriormente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe es una herramienta re importante y que debemos utilizar para luchar en cada ámbito para que las personas mayores sean incluidas en nuestras sociedades y podamos vivir en un mundo libre de discriminación y con mayor inclusión. Seguramente ustedes por ahí pensarán de qué les sirve conocer todas estas cosas, pero ustedes desde el lugar que ocupan, desde el lugar donde están conteniendo, trabajando con una persona mayor, es importante que conozcan estas cosas, porque ustedes son los transmisores que por ahí también pueden orientar o pueden comentar a las personas mayores de los derechos que ellos tienen como personas mayores. Como dice la diapositiva, nos permite luchar en cada ámbito para que las personas mayores sean incluidas. Por más que ustedes consideren que ese granito de arena que ponen día a día, mejorando la autonomía de la persona, dándole la posibilidad de que haga sus cosas que puede sola, es un grano de arena re importante para incluir a las personas y para que las personas mayores se sientan empoderadas. Estamos viendo todo lo relacionado a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora veremos lo relacionado a la década del envejecimiento saludable, que comprende desde el
año 2021 al 2030. Como venimos hablando de todos los tratados y de todas las agendas que se ha ido desarrollando a medida que van pasando los años, acá la Asamblea General de Naciones Unidas declaró la década del envejecimiento saludable en diciembre del 2020, siendo la principal estrategia construir una sociedad para todas las edades. Si ustedes recuerdan, ese año fue el año de la pandemia. En marzo del 2020 se declara la pandemia por COVID y luego de pasar por esa situación donde el mundo estuvo paralizado por esa pandemia, la Asamblea se reúne y dentro de las reuniones que tuvieron declaran la década del envejecimiento saludable. Si bien esta década está liderada por la Organización Panamericana de la Salud, si bien está liderada por esta organización, tiene marcos de referencia previos, como siempre les vengo diciendo, y como lo hemos visto en otras materias, que no tanto por ahí los programas o los proyectos o las políticas sociales siempre tienen marcos internacionales o tienen marcos jurídicos que respaldan estas acciones que se van realizando para lograr derechos. Dentro en lo concerniente a la década del envejecimiento, los marcos de acción son la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid, la Estrategia y el Plan de Acción sobre el Envejecimiento en la Salud de la Organización Mundial de la Salud, y también entra la Agenda 2030 junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Si bien la década del envejecimiento está relacionado más que nada a la parte de salud, porque es la Organización Mundial de la Salud quien la lidera, también se pueden ver los componentes del paradigma de los derechos humanos. Uno de los objetivos de esta década es promover acciones destinadas a afrontar el reto del envejecimiento de las poblaciones, mejorando la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades. Es lo que yo les venía diciendo anteriormente. El tema del envejecimiento es un reto que los gobiernos, que la sociedad, que las poblaciones van a tener porque cada vez va a haber más personas mayores. El objetivo es de construir sociedades inclusivas para todas las edades y garantizar el desarrollo sostenible. Como venimos viendo, el envejecimiento, les dije, va a ser un reto a futuro para todas las sociedades, para el mundo en general. Van a tener que surgir nuevas adaptaciones, va a haber nuevos tratados seguramente, y esto de que la sociedad se vaya acostumbrando de que cada vez va a haber personas con más edad, pero que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona de 50, 60 años o menos. En eso se basan tanto la Agenda 2030, donde trata de empoderar a las personas mayores, y lo mismo la década del envejecimiento activo. Envejecimiento activo y saludable es promover acciones para que también no solo las personas vivan más tiempo, sino que tengan también una buena calidad de vida, que puedan vivir muchos años en buen estado de salud también.